Bueno, estábamos continuando con el tema de vías de conducción nerviosa. Habíamos hablado sobre modalidad sensorial y los tipos de receptores, mecanorreceptores y termorreceptores. Continuamos con vías de conducción. Lo primero que tendríamos que hablar son qué es una vía de conducción. Y una vía de conducción justamente es una sucesión de dos o más neuronas que haciendo sinapsis entre sí van a llevar un tipo de información hacia la corteza cerebral o en su defecto desde la corteza cerebral hacia la periferia. Dando esta definición podemos clasificar las vías de conducción en dos: las vías aferentes o hacia la corteza cerebral y las vías eferentes que van a efectuarse justamente desde la corteza cerebral hacia la periferia. Y vamos a empezar con vías aferentes. Las vías aferentes, lo principal que tenemos que saber es que solamente me van a llevar información sensitiva o sensorial, ¿sí? Y de que tenemos tres neuronas, que sí o sí tenemos que saber dónde están las neuronas, dónde está su soma neuronal y dónde están sus fibras o sus axones periféricos. Bien, es un tema un poco complicado de entender, pero bueno, vamos a ir charlando. La primera vía que vamos a tratar se llama vía de tacto simple o tacto general. Es la que justamente me va a permitir tocar, palpar algún objeto, tratar de saber, de interpretar qué es el objeto. Y esta vía justamente va a empezar acá en un receptor, que justamente pueden ser los receptores de corpúsculos de Pacini, de Meissner, de Krauser o terminaciones nerviosas libres. Bien, en este caso el tacto, corpúsculo de Pacini, de Krauser o de Meissner. Aquí, en donde se encuentra el receptor, va a recibir un tipo de información, la va a sensar, la va a interpretar y la va a empezar a transmitir hacia la corteza. Sus fibras van a ingresar por un nervio periférico y justamente se va a encontrar con la primera neurona, que su soma neuronal se va a encontrar en el ganglio sensitivo espinal, donde va a hacer sinapsis. Aquí en la primera neurona, ganglio sensitivo espinal, va a ingresar por el asta posterior de la médula espinal y va a encontrarse con la segunda neurona, donde se encuentra el núcleo esponjoso de Waldeyer, el asta posterior. Después los axones de este soma neuronal o su axón se va a decusar por la comisura blanca anterior, se cruza a buscar la comisura blanca anterior del asta anterior de la médula espinal y va a ascender por el tracto espinotalámico anterior. Va a ascender por bulbo, va a ascender por protuberancia, va a ascender por mesencéfalo y cuando asciende por mesencéfalo va a ascender como cinta del rey media o lemnicomedia espinal. Algunas bibliografías lo dicen así. Y justamente va a encontrar su tercer neurona que se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde se encuentra su tercer neurona y hace su última sinapsis. Y sus ramas fibrosas, sus axones, se van a dirigir hacia las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Entonces, primer neurona, ganglio sensitivo espinal. Segunda neurona, en el asta posterior de la médula, el núcleo esponjoso de Waldeyer, y tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Tenemos la siguiente vía, que es la vía termoalgésica, que justamente es la que me va a llevar y me va a transmitir información de dolor y me va a transmitir también información térmica, calor y frío. Empieza justamente acá con un receptor que puede ser terminación libres, va a ingresar por el núcleo, el nervio periférico, va a encontrarse con la primera neurona que se encuentra en el ganglio sensitivo espinal, van a hacer sinapsis, su axón de la primera neurona va a ingresar hacia la asta posterior de la médula espinal y donde se va a encontrar su segunda neurona en el núcleo gelatinoso de Rolanda. Luego se va a decusar, comisura blanca anterior, se va a decusar y va a empezar a ascender por el tracto espinotalámico lateral. Acá, el tacto simple asciende espinotalámico anterior y la termoalgésica va a ascender lateral. Va a cruzarse por bulbo raquídeo, por protuberancia y va a ascender a mesencéfalo.
donde justamente mesencéfalo va a empezar a ascender como cinta de raíz media a encontrar su tercer neurona, que se va a encontrar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde va a ser su última sinapsis y sus fibras van a ascender hacia las áreas 3, 2, 1 de Brodmann. Tenemos la siguiente vía, que es la vía del tacto epicrítico y de sensibilidad profunda consciente. Es justamente esta vía la que me va a permitir tener una mejor sensación de tacto, es decir, por ejemplo, tocar una moneda y poder sentir el relieve de la moneda y decir, bueno, che, esta es una moneda de 1 peso, una moneda de 2 pesos, 50 pesos, qué sé yo. Bien. Y lo mismo, son 3 neuronas, pero aquí van a haber involucrados 2 núcleos que hay que tener un poco pendientes. Entonces, va a captar la información los corpúsculos de Pacini, un mecanorreceptor, va a ingresar por el nervio periférico hacia el ganglio sensitivo espinal, donde va a encontrarse la primera neurona, el soma neuronal, y va a ingresar por el asta posterior, de la médula espinal. Justamente aquí, a diferencia de las otras 2 vías, aquí no está la segunda neurona. Aquí van a ascender como haz de Gol y haz de Burdach. Haz de Gol y haz de Burdach. Y justamente es en el bulbo raquídeo donde sí se va a encontrar la segunda neurona, que lo mismo van a ascender como haz, y justamente en el bulbo van a encontrar o van a buscar sus núcleos respectivos. En este caso, el núcleo de Gol y el núcleo de Burdach. ¿Sí? El núcleo de Gol me va a llevar toda la información del tacto epicrítico del miembro inferior y del tronco, ¿sí? Y el núcleo de Burdach, que es este naranja, me va a llevar toda la información del miembro superior y del cuello. Bien, esta vía es un poco diferente de entender. Volvemos. Ganglio sensitivo espinal, primera neurona, ingresa por el asta posterior de la médula espinal, donde van a encontrar sus 2 haces, el haz de Gol y el haz de Burdach. Van a ascender hasta bulbo raquídeo a buscar su segunda neurona, que justamente se van a encontrar en el núcleo de Gol y en el núcleo de Burdach, que se encuentran en el bulbo. Sus 2 fibras axonales, o sus 2 ramas axonales, se van a decusan y van a empezar a ascender como cinta del raíz media, pasando por protuberancia, pasando por mesencéfalo, a encontrar su tercer neurona, que se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Haciendo sinapsis, sus fibras ascienden hacia el área 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Bien? Bueno, hasta aquí hacemos el otro video de las vías propioceptivas.